Canserbero aparece en el contexto del hip hop como un innovador, como el catalizador, como quien pudo armar una versión latinoamericana del género. En un contexto latinoamericano aparece indicando o creando una nueva manera de cantar, una nueva manera de construir letras. Sorprendente en el momento que surgió y también muy importante por todo lo que produjo, todos aquellos artistas que de alguna manera a partir de Canserbero fueron trabajando y remodelando su estilo. Me falta el aire y el corazón tucum. Hoy va a correr sangre y ya sé por dónde se mueve según. La innovación en Canserbero es muy interesante porque supone un artista que es heterogéneo. No es un artista que solamente se nutre del hip hop, sino que toma cuestiones prestadas de otros géneros. Concretamente, lo vemos a Canserbero como artista ubicarse en la frontera entre el hip hop, el metal o el hard rock y la literatura. Esta capacidad de permanecer en la frontera, de estar justamente trayendo, mudando cosas de otro género al hip hop, es lo que le da una manera de sonar única y novedosa. Del metal lo que trae es el gruñido, la voz gutural, ese modo de cantar típico del metal y que trae consigo todo un universo de cuestiones que tienen que ver con ese modo de cantar, la oscuridad, la idea de lo diabólico, etcétera, etcétera. En relación a la literatura, en las canciones de Canserbero lo vemos utilizar referencias literarias. Y esa manera de utilizar referencias literarias también supone un modo de pensar sus letras atravesados por esta mediación que es la literatura. Incluso cuando trabaja cuestiones biográficas, da la impresión de que las hace y las piensa atravesadas por esta lógica literaria. Es épico es una canción que está articulada en tres partes. Una primera parte que podemos denominar la venganza, una segunda parte que forma parte de lo que es el infierno y su geografía, y una tercera parte que es el duelo propio que tiene con el diablo. En primer lugar, la primera parte, la venganza, es muy interesante porque está construida a partir de elementos que podríamos llamar biográficos, a partir de que aparecen lo que en literatura se llaman realemas, es decir, ciertos datos que parecen concordar con la biografía del autor. Y en el caso de Canserbero, esta primera parte, que muchos lo ven como una especie de escritura anticipatoria, como si un escritor pudiera ver su futuro, la idea no solo del pasado, es decir, ese pasado en el cual pierde un hermano, sino también la de su futuro, es decir, cuando mata a Carlos y luego se suicida. Sin embargo, más allá de todas estas cuestiones que tienen que ver con las anécdotas y cada cual puede seguir, lo interesante de esta primera parte es que vemos a este protagonista de la canción, lo que se llama yo lírico, sin poder asumir la obligación que se le da. Una bicha prestada porque no soy ampa, pero la rabia que siento no escampa, es tanta que me ahoga. Nunca había huelido droga, pero ahora es necesario para cumplir con lo que el corazón me implora. Ese personaje entonces está en un mundo en el cual el valor o la moral que se establece es ojo por ojo, diente por diente, es decir, una lógica primitiva, y este personaje no lo puede hacer del todo. Lo vemos consumir drogas para hacerlo, lo vemos inclusive tirando a ciegas, incluso cuando está agonizando escucha que alguien dice que mataron a Carlos, o sea que ni siquiera él está seguro, o al menos la canción no lo dice, si fue él o no quien realizó la venganza.
Lloro de la rechera mientras en la acera cargo. Escucho una señora que grita que mataron a Carlos. Solo ahí fue cuando sonreí aliviado porque Carlos fue el bastardo que mató a mi hermano. La segunda parte del infierno aparece claramente la referencia de la Divina Comedia del Dante. Es decir, aparece toda la geografía, esta idea del Dante de imaginar el infierno con distintos círculos a donde van a parar los distintos pecadores según el pecado que cometieron y donde son castigados. Son castigados justamente por los distintos delitos que cometieron. Montañas negras de azufre con un olor a mierda. Cuerpos deformados que sufren. Caí sobre una piedra. Un barco viejo con un viejo me esperaban. No me respondían nada. Almas el barco golpeaban. Él me llevó donde Cerbero, que dijo no morderme porque le gusta mi nombre de rapero. Si lo ves de esa forma pude tener suerte irónica en la vida, pero también irónica es la muerte. Lo interesante de esta segunda parte es que aparece la idea de una dimensión moral, del bien y del mal. Un poco opuesta a la primera parte en la cual el bien y el mal tiene que ver simplemente con vengarse. Digamos, la lógica de la primera parte es justamente ojo por ojo, diente por diente. Acá sí aparece una idea en la cual el bien y el mal están garantizados por un valor que lo garantiza un juez, alguien que decide si la vida de esa persona fue afortunada o no. Lo interesante de esta parte es que él se encuentra con aquella gente que uno podría pensar que eran buenas, como el Che Guevara, como el Papa Juan Pablo II, etcétera, etcétera. Es decir que en este infierno aparece todo lo humano, como si todo lo humano, como si todos los humanos fuéramos malos y estuviéramos condenados al infierno. Vi muchos rostros conocidos y me sentí sorprendido porque no pensé que estuvieran conmigo. Personas que lucían buenas en el mundo, como el Che Guevara, incluso como Juan Pablo II. La tercera parte también aparece una referencia literaria. Él le llama una leyenda, Florentino y el Diablo, que trata justamente de un contrapunto entre Florentino y el Diablo y que finalmente pelean toda la noche y al amanecer Florentino le gana al Diablo. Leyenda que a su vez tiene su versión literaria y que es llamativa porque en distintos lugares del mundo aparece este duelo entre el Diablo y un determinado particular y un individuo. Sin embargo, lo interesante de Florentino es que en esa leyenda venezolana el hombre le gana al diablo. Por ejemplo, en Argentina tenemos la leyenda del Santos Vegas, pero Santos Vegas no solamente pierde con el diablo, sino que pierde su alma. Recordé que en la tierra donde había nacido existía una leyenda del diablo con un tal Florentino. Obviamente un cuento pero inteligente para irme de este infierno. Infierno literalmente. En ese duelo cara a cara con el diablo termina la canción. Sin embargo, cuando termina la canción aparece el electrocardiograma. ¿Esto qué quiere decir? Que la canción termina pero ese duelo sigue. El corazón el corazón el corazón el corazón Lo interesante de esta idea del electrocardiograma es que nos trae el tucún del principio y lo trae justamente a partir de marcar esta idea de la vida en la muerte. Para terminar, me gustaría volver a la primera parte, es decir, aquella parte de la venganza que muchos consideran que tiene que ver con los datos biográficos, porque a mí me gusta pensarlo más como un amante de la literatura, como era Cancerbero, construyendo a partir de la literatura su biografía, es decir, transformando su biografía, sus datos biográficos en literatura. Y acá me parece muy interesante volver con esta idea de aquel que no puede realizar la venganza, aquel que no pertenece a ese mundo natural y primitivo y por lo tanto no puede realizar su venganza. Siento que se me sale el tórax, la moto a 100 por hora, pelo por la bicha y le grito y ahora todo pasa muy chola, en ráfaga descargo a todos esos malandros hasta que ya no escupe la pistola. En este sentido a mí me recuerda a la idea de Hamlet, es decir, aquel príncipe dinamarqués de Shakespeare que se entera que su propia madre y su tío mataron a su padre, tiene que vengarse y no puede. Y a partir de ese plan que genera para vengarse, que en esta imposibilidad de ir y directamente matar a su tío, lo que hace es empezar a hablar, realizar monólogos interiores,
marcar justamente la hipocresía del resto, en esta idea del ser y no ser, en la idea de marcar la distancia entre lo que se es realmente y lo que se parece. Y a mí me gusta pensar a Cancerbero como esto, ¿no? Aquel que no pertenece del todo a ese mundo de la venganza y que sí pertenece a ese mundo de la cultura. Y que finalmente, de algún modo extraño, como el mismo Hamlet lo hace, termina pudiendo vengar no solamente a su padre, sino marcando y trazando la esencia de este mundo humano en el que vivimos. César y Napoleón salieron de las llamas porque eran la misma persona que ahora es un tal Obama. No entendía nada, pregunté por Cristo y noté que se burlaban porque nadie lo había visto. Otros dijeron que fue un truco de su iglesia para gobernar el mundo con su majestuosa empresa. Charles Russell y Washington, José de San Martín y Gandhi, Yasser Arafat, Cristóbal Colón, Isabel de Inglaterra.